Buenos días, soy Fernando Marcone, del equipo de Docentes por la Vida. Y en este segmento que viene a continuación, vamos a estar hablando de embarazo adolescente y cómo acompañar las situaciones de personas con enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, el municipio de San Miguel viene desarrollando una serie de estrategias muy interesantes que vale la pena escuchar. Y por eso mismo vamos a presentar al próximo exponente, el doctor Pablo de la Torre, médico pediatra y secretario de salud de la municipalidad. Muy buenos días, Pablo. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, voy a poner una presentación de PowerPoint. Voy a compartir. Bueno, la idea es hablar un poco de políticas públicas relacionadas con el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. Hace unos años en San Miguel empezamos a trabajar con esta temática debido a una realidad que veíamos, donde el 13% de los embarazos en la Argentina es un embarazo adolescente, el 0,4 de estos 13,6 viene de niñas menores de 15 años y el resto entre los 15 y los 19 años. Y vemos la situación del embarazo adolescente en el 2017, que esto se siguió dando y siguió aumentando con la repitencia de los embarazos. El 78% de estos embarazos son con un solo hijo, en un 18% hay un segundo hijo dentro de la adolescencia y un 4% ya para los 19 años tienen 3 o más hijos. El nivel educativo, el 47,7% tiene secundario incompleto. Si vemos abajo, el 75% de las niñas nacidas en el 2017, de adolescentes, lo fueron de mujeres que no alcanzaron o completaron sus estudios secundarios. ¿Sí? El 75% de las adolescentes no habían terminado el colegio secundario o la escuela pública. Y si vemos el enfoque que le da el Ministerio de Salud a eso, que es garantizar los derechos sexuales y reproductivos, como dijo antes la doctora Rainieri, la cantidad de leyes de promoción sobre la sexualidad, ¿sí? Entonces, con esa mirada y ese enfoque, tienen distintos planes y programas y leyes, como disfrutar de una vida sexual saludable y placentera sin violencia, vivir libremente la orientación sexual y la identidad de género, decidir con información y en forma autónoma qué métodos usar, acceder a la interrupción legal del embarazo, o sea, distintos planes, Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación, la Ley de Educación Sexual, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo no intencional en la adolescencia. O sea, todo es de promoción sobre la sexualidad con una mirada muy genital, muy física de estas cuestiones. Por supuesto que los resultados fueron el aumento del embarazo adolescente, ¿sí? Acá tenemos más folletos, ¿sí? Con todos los derechos que tienen sobre este tema de la sexualidad. Por supuesto que los resultados son los que vemos a continuación, ¿sí? El aumento del embarazo adolescente, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. En la Argentina en los últimos 5 años aumentó un 300% la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, una enfermedad que en general teníamos más o menos dentro de todo controlada. Y esto se debe a la promoción de estos programas, ¿sí? de educación sexual libre y gratuita y con todos los derechos que ya nombré antes. Coincidimos que es un problema social que hay que evitar y que tiene graves consecuencias. Afectan a la salud, disminuyen las oportunidades de trabajo y de estudio, hay riesgo tanto para la madre como para el niño, y si hubo abuso o violación afectan gravemente la integridad y dignidad de la persona. Lo que disentimos es en la manera de abordarlo, si no es un tema sanitario o solo físico, en el acceso a la información a los métodos anticonceptivos como única herramienta, o también disentimos tener una mirada de la sexualidad como algo meramente genital relacionado al placer físico, ¿sí? Cuando la mirada es solo desde lo subumbilical, ¿sí? Como si fuera solo genital,
y empiezan los problemas que vemos hoy en la realidad, ¿sí? Junto con Protege tu Corazón, el año pasado empezamos con unos talleres. ¿Y qué nos encontramos? Estos son talleres que realizamos en escuelas secundarias de las distintas escuelas de San Miguel, las escuelas públicas principalmente. Y cuando empezamos a preguntar, encontramos que el 76% de los adolescentes no habla con sus padres de las cosas que le preocupan o lo pueden hacer solo a veces, 76%. O sea, de cada 4, 3 no habla con su papá de estos temas. El 63% no se considera una persona valiosa, ¿sí? 63% a veces lo hace, pero en general no se considera valioso, o sea, su autoestima está por el piso. No habla con su papá, se siente inseguro. También el 63% de los adolescentes no puede decir que no a las presiones. O sea, tiene una autoestima baja, no se anima a hablar y encima no puede decirle que no a las presiones. 63% de los adolescentes. Con esta problemática, con esta realidad de los embarazos adolescentes, de las enfermedades de transmisión sexual y de los problemas que vemos en el aula, empezamos a trabajar en distintos talleres, ¿sí? A brindar la información, la orientación y motivación y apoyo, inculcar el respeto a sí mismo y a los demás basado en la propia dignidad de cada persona. Si todos somos importantes, nuestro prójimo y nosotros somos importantes. Transmitir el valor de la vida humana como máximo respeto. Ayudarlos a comprender que la sexualidad tiene que ver con toda la persona y no solo con la dimensión física, ¿sí? No, es algo integral, ¿sí? Que se maneja desde acá, ¿sí? Aprender a disfrutar la sana diversión. Invitarlos a evitar las recompensas artificiales que generan el alcohol y las drogas. Ayudarlo a identificar esas presiones negativas que no pueden decir que no y que tantos problemas nos traen. Principalmente, como dice el último punto, ayudar a construir la autoestima con realismo, con esa realidad que ellos viven y tienen, bueno, empezar a trabajar sobre su autoestima. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, un programa que se llama Proyecto de Vida en San Miguel, en conjunto con estos talleres y estas respuestas que nos había dado Protege tu Corazón, empezábamos a darles un proyecto de vida a estas adolescentes. Principalmente pasa por lo que pasa porque no tienen un proyecto de vida, no tienen una mirada hacia adelante, ¿sí? Empezamos a trabajar con proyectos y programas como es el proyecto de vida. Como dice ahí, el método era para los alumnos de educación pública, madres adolescentes y madres en situación de vulnerabilidad. Es media hora con un taller de educación emocional, de desarrollo personal, ¿sí? Trabajar su autoestima, mostrarles que son importantes. Y después, el segundo taller, que dura otra media hora, esto lo hacemos una vez por semana, es un taller de oficio, ¿sí? Entonces, la primera media hora es sobre desarrollo personal y autoestima, y la segunda sobre talleres de oficio, ¿sí? La posibilidad de que esas personas que nosotros atendemos o vemos en estos talleres tengan un proyecto de vida. Que el proyecto de vida, como vemos a veces, no sea tener un hijo a los 14, 15 años, sino que tenga un proyecto de poder terminar la escuela, poder desarrollarse y después, obviamente, proyectarse y tener los hijos para completar su vida. Los resultados en el 2019 fueron 526 talleres que hicimos junto a Protege, 3.654 jóvenes y llegamos a 210 mujeres y madres en situación de vulnerabilidad. Estos son los testimonios de que esto funciona, que anda bien, que los adolescentes hay que trabajarlos cuando uno les habla y les explica, ¿sí? Como dice ahí, aprendí a valorarme, darme cuenta que valgo, aprendí que somos únicos, que somos importantes y que por eso es importante respetarnos a nosotros y a los demás. Aprendí a conocerme, aprendí que soy único y que el día de mañana dice quiero ser policía. O sea, la posibilidad de tener un proyecto hacia adelante, ¿sí? Aprendí a controlar las emociones, las reacciones y los sentimientos. Esto en la escuela número 13. Aprendí que cada uno tiene un único brillo. Yo aprendí quién soy, que somos una estrella, que hay que crecer y que hay que creer en las personas. Muchas de estas personas están retrotraídas hacia adentro, no hablan, no se comunican, no se sociabilizan. Bueno, empiezan a salir, empiezan a contar qué les pasa, nos empiezan a mostrar
empiezan a darse cuenta de lo que valen y a partir de ahí empiezan a darse cuenta y a tener un proyecto de vida, ¿sí? Empezamos a trabajar esa autoestima, empezamos a mostrarle que todos somos importantes y su mirada sobre la vida, sobre las personas que lo rodean, cambian y tienen otro sentido. Que no te drogues, que no tomes, me ayudó a pensar en todos mis problemas. Lo más importante fue aprender a asumir las responsabilidades. Empiezan a darse cuenta que no son todos derechos, sino que también hay obligaciones y responsabilidades. Eso se trabaja cuando se trabaja la autoestima, con estos talleres, ¿sí? Después tenemos esto en una segunda etapa, otro programa que es el camino de la embarazada, ¿sí? Que es cuando la mujer adolescente o con una enfermedad de transmisión sexual ya se quedó embarazada y bueno, y empezamos a acompañarla, ¿sí? Ahí tenemos una estrategia territorial de captación de las embarazadas que no tienen control médico porque el 68% de las mujeres que nosotros encontramos en los barrios no conocen bien su cuerpo, ¿sí? Entonces hacemos martes y jueves con 30 personas del municipio, caminamos casa por casa en los barrios, martes y jueves, buscando embarazadas o alguna situación que nos pueda llegar a hacer entender que hay alguna problemática dentro de esa casa, ¿sí? Estos operativos que hacemos los martes y los jueves van con un camión y un tráiler donde tenemos, primero viene la mujer, ¿sí? O la adolescente y nos cuenta que no sabe si está embarazada, que tiene dudas, nos cuenta que no conoce en general su ciclo, que tiene relaciones. Bueno, a partir de ahí empezamos a hacer un test de embarazo, un test de HIV, un test de sífilis, controlamos la presión y la glucemia, ¿sí? La llevamos con la obstetra que está en el camión de al lado y ahí nomás le hacemos una ecografía donde generalmente ya conecta con su hijo ese vínculo que hasta ese día, hasta esa media hora antes no sabía si estaba embarazada. Bueno, empieza a ver que ese corazón de su hijo que tiene en la panza empieza a latir, está latiendo y por supuesto que ahí empieza un vínculo y empiezan las preguntas, si es varón, si es mujer. Bueno, y empezamos ahí a trabajar todo con esa mujer, acompañarla principalmente, acompañarla es la palabra, con una acompañante familiar que es prenatal, ¿sí? En general son trabajadoras sociales o psicólogas y le ponemos una mujer que la empieza a acompañar en todo a esa mujer que se acaba de enterar que está embarazada, que tenía dudas, etcétera, etcétera. Por supuesto, acá surgen un montón de cosas, quizás eran adolescentes que consumían o que estaban sufriendo algún tipo de violencia o que tienen algún trastorno de salud mental, bueno, que habían abandonado la escuela. Bueno, las ayudamos con este camino de la embarazada y con proyecto de vida a darle significancia a esa vida y a su hijo, ¿sí? El año pasado hicimos 57 operativos del camino de la embarazada, martes y jueves, como le dije antes, con el camión y el tráiler, barrio por barrio, y encontramos 676 embarazos, ¿sí? De las cuales 177, o sea, casi el 30% estaba sin control, ¿sí? Por supuesto que esto tiene repercusiones sanitarias, ¿sí? ¿Esto por qué nació? Hace 4 años, en el 2015 o 16, en el 2015 empezó, hicimos las encuestas y los números, y en el 2016 empezamos con el camino de la embarazada, porque vimos que el 70% de los niños que se nos morían en la NEO, las mamás no tenían control del embarazo, ¿sí? El 70% de las mamás, de los niños que se nos morían en la NEO, las mamás no tenían control del embarazo, ¿sí? Como dice abajo, el 66% solo había completado sus estudios primarios y el 68% no sabía que estaba embarazada, ¿sí? Esto, por supuesto, que es algo muy bueno, que lo detectamos antes de que llegue al sistema, que podemos empezar a trabajar y a preguntar qué pasa. Por supuesto que hay muchos miedos, por esto que yo ya les decía, quizás estaban consumiendo o estaban sufriendo algún tipo de situación compleja que nosotros empezamos a acompañar desde ese momento. Esto es, muchas veces nos consultan sobre la posibilidad, con todos los miedos que tienen, si su hijo va a nacer bien, si está bien, y bueno, vienen un montón de miedos, ¿sí? Que empiezan a aparecer y a surgir principalmente en las mujeres adolescentes, con las cuales empezamos a trabajar
y obviamente que la idea del aborto empieza a ser realmente una idea que empiezan a pensar cómo se me pudo haber ocurrido que matar a mi hijo era una solución, ¿sí? Tenemos una consejería que es provida dentro del hospital, donde el 92% de las mujeres continúan con su embarazo. Tenemos números muy parecidos a la Red Madre de España, que ellos tienen 92.7.1. O sea, el acompañamiento de la mujer, ya sea la situación que fuere, ¿sí?, que tiene quizás una enfermedad de transmisión sexual, que tiene algún problema de consumo, o que es adolescente, o que está sola, cuando empezás a acompañar ese camino, le empezás a dar un proyecto de vida, tiene sentido, esa mirada se empiezan a cambiar y esa mujer empieza a ser feliz. También acompañamos a las madres adolescentes o con algún tipo de enfermedad, con el programa 1000 días. El programa 1000 días es el programa, ¿esto por qué se llama 1000 días? Porque es desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años de vida, ¿sí? Se producen en esos momentos el 90% del desarrollo del cerebro de esos niños. El 90% del desarrollo de esos niños se produce en estos primeros 1000 días de vida. O sea, el mayor crecimiento del cerebro. Para que se den ustedes una idea, un niño cuando está en la panza crece a una velocidad de 250.000 neuronas por minuto. ¿Sí? 250.000 neuronas por minuto. ¿Sí? O sea que el crecimiento y la velocidad de ese cerebro ya desde el momento de la panza son impresionantes. Y por supuesto que estos 1000 primeros días tienen repercusión en el resto de sus vidas. Estos primeros 1000 días donde nosotros acompañamos y son vitales, van a tener repercusión en el resto de sus vidas. Entonces es importante que en estos momentos acompañemos a estas mamás, ¿sí?, y a sus hijos y a sus familias, y cuando está el papá o la pareja también, fortalecer el vínculo, darles herramientas y estrategias relacionadas con la crianza, ¿sí?, hacer talleres de higiene, de crecimiento, de lactancia, ¿sí?, de vínculo, de lo importante que son ellas como personas, que son el hijo que está por nacer, darle valor a la vida, darle, por supuesto, y trabajar mucho la autoestima de estas mamás. Como dice ahí, ya han participado más de 900 familias, ¿sí?, bajo este programa. Por supuesto que los resultados han sido muy, muy buenos. Hemos sido evaluados el año pasado por CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nos evaluó durante 10 meses. Los resultados fueron todos muy buenos, un informe de 30 páginas, donde de alguna manera las mamás o las familias cuentan cómo les cambió la vida, que se sienten importantes ahora, que empezaron y volvieron ellas a la escuela, que sus hijos también empezaron a ir a la escuela, la inserción escolar, que empezaron a tener un proyecto de vida, que como dice ahí, empezaron a tener habilidades para el niño, para el cuidado del niño que hasta ese momento quizás no habían conectado. Bueno, empezaron a jugar, a estimularlo, a leer cuentos, a contarles cuentos, ¿sí? Por supuesto, como dice, el acceso a necesidades básicas, por ejemplo, el DNI, que parece algo que para nosotros es algo muy normal. Bueno, quizás muchas de estas mamás no habían llegado ni obtenido el DNI y obviamente que eso hace que, por ejemplo, no puedan cobrar la asignación universal por hijos. Y bueno, la posibilidad de empezarles y darles herramientas y cómo mejoran el control y el cuidado de ellas mismas y de sus hijos, ¿sí? Y como dice ahí, dentro de los impactos no esperados, el fortalecimiento de los vínculos familiares, su mirada sobre ella y su buena mirada sobre su autoestima y sobre la persona y sobre los que lo rodean, hace que cuando la madre esté bien, los demás que están también estén bien, ¿sí? Y como dice ahí, tengan un proyecto de vida. ¿Cómo trabajar de manera integral con las adolescentes? Como dice ahí, trabajar la autoestima, un proyecto de vida, acompañar y cuidar. Estos son los pilares. Trabajar la autoestima, la autovaloración y el conocimiento personal, tanto de su propio cuerpo como el de sus sentimientos, sus miedos, sus dudas. Estos talleres son de media hora, una vez por semana, muy buenos, muy productivos. Por supuesto, un proyecto de vida, generar proyectos de vida, darle sentido a lo que hacen, ayudando a planificar y pensar el futuro que quieren, ¿sí? Acompañar, si llegara a haber un embarazo adolescente, debemos acompañar para cuidar la salud de ambos, ¿sí? Empezamos con los controles, con las vacunas, con que empiecen a darse cuenta de lo importante que es
que si ella está bien, su hijo que está en la panza va a estar bien, por todos estos miedos que le decía antes, ¿sí? Empiezan, como les decía antes, la posibilidad de volver a la escuela y brindarles herramientas para que esa joven pueda construir su propio proyecto de vida, pensando en un futuro y evitando la reincidencia, ¿sí? Que no vuelva a quedar embarazada porque empieza a darse cuenta que ella vale, que se empieza a respetar a sí misma y empieza a respetar a los demás, empieza a saber decir que no. La conclusión es que debemos evitar el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual trabajando de manera integral con los jóvenes, en lo físico, psíquico, emocional, ¿sí? No desde una mirada desde la promoción, sino desde la prevención, desde la educación, dándole herramientas, dándole un proyecto de vida. Integral significa teniendo en cuenta todas las dimensiones de la persona humana, no solo el cuerpo, sino también la afectividad, la voluntad y la inteligencia. Bueno, estoy para responder las preguntas si hiciera falta. Ahí vamos a pasar un par de preguntas, doctor. Bárbaro. Bárbaro. Había una pregunta por ahí que consultaban, ¿cuán posible es replicar esta experiencia de San Miguel en el resto del país o en otros municipios? ¿Cómo les resultó a ustedes? Nosotros lo que vemos desde hace muchos años es que muchos diputados, muchos senadores, intendentes, concejales, organizaciones de la sociedad civil vienen a ver lo que se hace en San Miguel. O sea, hay mucho interés y se ve que hay muchos que quieren hacer esto, que lo quieren implementar y que a veces quizás porque no tienen quizás una problemática tan parecida a la nuestra, como es el conurbano bonaerense, como es San Miguel, ¿sí? El segundo cordón del conurbano. Bueno, quizás empezamos a veces con algún tipo de otro programa, como es el del acompañamiento familiar, que empiecen a hacer el casa por casa, que empiecen a ver la realidad que tienen en sus municipios. Yo creo que se puede realmente hacer esto, es por lo que lucho todos los días desde hace unos años, que esto se pueda de alguna manera implementar a nivel provincial y después nacional, que se le den los recursos. Nosotros vemos y entendemos que el acompañamiento es lo mejor para estas familias. Hace muchos años que se les ha puesto de alguna manera, se les ha dado acceso al dinero a las familias en situaciones de vulnerabilidad, como han sido los planes sociales, la asignación universal, y la realidad sigue siendo la misma. O sea, no es un problema solo meramente económico, sino claramente que hay un tema que hay que trabajar, que es la autoestima, hay que trabajar en forma integral, ¿sí? Se tienen que dar cuenta que de alguna manera son importantes trabajar su autoestima. Una vez que se hace también, empiezan a darle sentido a todo y por supuesto que empiezan a entender otras cosas, ¿sí? No sirve solo dar planes sociales, sino que aparte además hay que acompañar. Está bien que haya una primera parte, de alguna manera, que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar, ¿sí? Hay que enseñarles, hay que darles herramientas para que puedan salir adelante. Por supuesto, esto se puede hacer a nivel nacional y provincial, y por eso les digo que recibimos a diputados y senadores, ahora a excepción de la pandemia, cada 10 días, y por supuesto que también me invitan de todo el país a poder contar lo que hacemos en San Miguel. O sea, que hay ganas, ¿sí? Y la gente ve que el acompañamiento tiene buenos resultados. Acá hay algunas personas que te quieren contactar después, consultan. Perfecto. Pablo, vos mencionaste un estudio de impacto que realizó CIPEC. ¿Podés comentarnos un poquito cuáles fueron los resultados de ese estudio? ¿Qué fue lo que se evaluó? Bueno, lo que se hizo es evaluar el programa durante 10 meses y casi un año. Principalmente lo que evaluaron son las mamás que nosotros acompañamos en el 1000 días, ¿sí? Que son mamás que de alguna manera han perdido la esperanza, ¿sí? Les cuento un poco. Nosotros vemos hace un tiempo
no sabemos si en los años 70, 80 o cuándo, se perdió el valor de mi hijo el doctor, ¿sí? ¿Qué era mi hijo el doctor? Era un valor que si yo me rompía el lomo trabajando, a mi hijo le iba a ir mejor. Entonces, si yo era un obrero, un chacarero, ¿sí? Y de repente empezaba a trabajar y me esforzaba, a mi hijo le iba a ir mejor. Entonces tenía sentido llevarlo a la escuela, tenía sentido llevarlo a la salita del barrio, que le den las vacunas, ¿sí? Y ver cómo está su estado nutricional, porque ellos sabían que si ellos les podía ir bien a sus hijos. Ese valor en un 20-25% de la población, por lo menos en el conurbano, vemos que se perdió. Por eso empezamos a hacer y a generar políticas públicas de ir a buscar, ¿sí? Creamos centros de desarrollo infanto-familiares en los barrios. Creamos el programa de 1000 días de acompañamiento familiar, donde está hecho por dúos, una trabajadora social, una psicóloga o una enfermera. Esos dúos, ¿sí? Van a las casas y siguen a 20 familias cada una de ellas. Todos estos programas son de ir a buscar, ¿sí? No de esperar que vengan al centro de salud o que vengan a la escuela, porque eso vemos que no pasa, la realidad nos pasa por encima. Entonces empezamos a generar estas políticas de ir a buscar a las embarazadas, porque se pierden oportunidades. Ir a buscar a esos niños que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a acompañar y que se tengan una reinserción escolar, tanto quizás la mamá como ella, que empiecen a tener un proyecto de vida, empezar a mirar su estado nutricional, sus estímulos afectivos, sus vínculos, que no sufran violencia, que no sufran maltrato, que no sufran abuso. ¿Sí? Todos estos temas que de alguna manera lo que hacemos con el ir a buscar es ver la realidad. Nosotros hacemos hace unos años políticas públicas en base a realidades que vemos, no hay ideología, ¿sí? Nosotros podemos pensar de una manera o de la otra, pero la realidad es la que te indica los caminos y qué hay que hacer. Con respecto a CIPEC, termino ahí, les cuento que es una evaluación de 30 hojas, donde, vuelvo a decir, es evaluadas el programa 1000 días y que todas refieren de alguna manera cómo este programa de 1000 días las ayuda a acompañarse, las ayudó a controlarse los turnos, a ir a las ecografías, a tener un DNI, a volver a la escuela, a la reinserción, al poder tener ellas un proyecto de vida. Después, en todo caso, en algún momento, si quieren, nos contactaremos y yo les paso el informe. Bárbaro. Acá preguntan, ¿en qué consiste la planificación familiar en el hospital público? Bueno, si la planificación familiar con la mirada que tenemos nosotros es una planificación familiar desde el punto de vista integral, preventivo, sobre charlas de prevención. Por supuesto que esto no pasa en la salud pública en general, donde se han generado leyes para que haya promoción de la sexualidad con todos derechos y, por supuesto, como esto falla, más que todo en adolescentes, ¿sí? ¿Qué es lo que termina pasando? Y la interrupción legal del embarazo, del aborto, etcétera, etcétera. Esto es para pensar, nos la pasamos escuchando que hay que dar leyes de educación sexual integral y si fueran tan buenas y tan efectivas, ¿por qué en el mundo después se termina aprobando el aborto? Si lo otro es bueno, no tendrían que llegar al aborto. Evidentemente falla y hay fallas y no funciona. Y lo mejor es trabajar su autoestima, darles herramientas, trabajar con una mirada integral desde lo emocional, desde lo físico, ¿sí? Desde lo cultural. Va por otro lado, sí, claramente la planificación es con una mirada de la sexualidad, pero de forma integral, ¿sí? No con una mirada genital. Vale. Pablo, acá tenemos otra pregunta que va de la mano con una cuestión que yo también quería plantear. Acá preguntan cómo se financia este programa y fondos municipales, recursos de nación, etcétera. Y yo también agrego a esta pregunta, perdón. Sí. ¿Cómo cuando ustedes se planifican la gestión municipal establecen prioridades? ¿Por qué crees que otros municipios no le dan prioridad a estas temáticas? ¿Cómo ustedes, vos hablabas algo muy interesante en políticas públicas, de basar las decisiones en evidencia, ¿no? Y ponen en el centro cuestiones fundamentales como vos mencionabas, la vida, el embarazo. Bueno, por un lado el financiamiento y también por esta pregunta, ¿por qué crees que los demás municipios no terminan dándole prioridad tal vez a cuestiones fundamentales, ¿no? A las políticas públicas. Bueno,
Lo que ha pasado estos últimos años es que los municipios de alguna manera se han terminado haciendo cargo de cosas que lo tenían que hacer nación y provincia, ¿sí? O sea, la educación es provincial, la salud es provincial, ¿sí? La seguridad depende de los gobernadores. Ahora, por distintos motivos, los municipios nos hemos ido haciendo cargos de la salud, de la seguridad con policías municipales, con cámaras que ponen los municipios, con patrulleros que ponen los municipios. Bueno, acá entonces, de alguna manera, esto es una realidad que nosotros la podríamos haber visto y no generar ningún tipo de política pública, digamos, la tiene que dar el gobierno nacional o provincial a estos temas, ¿sí? Pero la verdad es que nos dolió o nos duele la realidad, ¿sí? Nosotros no podemos ser funcionarios públicos y mirar hacia otro lado lo que está pasando, lo que está sucediendo, o ocultar la verdad. La tenemos que mostrar, digamos, esto es una realidad. Yo en San Miguel tengo desnutrición, ¿me sirve de algo ocultarlo? No, tengo que trabajar para que eso no suceda. Por supuesto, todo esto está financiado por el municipio de San Miguel. Hace ya 2014 creamos la coordinación de primera infancia, niñez y familia, y con una ordenanza que era con defensa de la vida, y por supuesto que se le da prioridad a la infancia y a la maternidad, ¿está bien? Es el 30% del presupuesto del municipio de San Miguel va a todo lo que es salud y primera infancia, ¿sí? Pero es un tema de ver realidades, hacernos cargo. Por supuesto, como preguntás vos, quizás los municipios todavía no tienen en claro o no ven que esto es una necesidad, que es el futuro del país. Sí veo que hay una preocupación. Lo que falta es trabajar sobre cada municipio y ver cada lugar es distinto y trabajar sobre su problemática, y de acuerdo a eso, nosotros acá en San Miguel, por ejemplo, tenemos 12 políticas públicas de acompañamiento de la maternidad y la infancia, ¿sí? Yo le nombré 4 que son las que me parecen quizás más grandes. El resto son programas de subprogramas, pero todos tienen importancia y todos nacieron por algo, ¿sí? Bárbaro. Pablo, un gran gusto escucharte. La verdad que nos encantaría poder tener más tiempo porque es interesantísimo el laburo que están haciendo allá en San Miguel. Pero bueno, el tiempo apremia. Así que... No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por escuchar. Obviamente que lo que necesiten de San Miguel estamos a disposición. Obviamente que esta pandemia nos partió al medio a todos y nos cambió los planes en un montón de cuestiones. También es un tema interesante hablar los resultados y los efectos post-pandemia en la maternidad y en la primera infancia. También ese es un tema que ya está repercutiendo y que está pegando en cuanto a la disparidad, por ejemplo, en temas nutricionales con los niños, con el acceso a la comida en lo económico y social, con la problemática que hay, o la disparidad que se está viendo en el tema de la escuela y la educación, ¿no? Perdón, Pablo, antes de que nos vayamos, un segundito, porque me piden que hables un breve sobre una diplomatura nueva que estás lanzando en la UCA. Sí, esta diplomatura la empezamos el año pasado, en realidad tuvo mucho éxito. Habíamos anotado para 50 personas, terminaron inscribiéndose 90, hubo como 180 anotados, de todo el país. La idea es que participe gente de todo el país. Es en temas de maternidad y primera infancia, con una mirada integral, ¿sí? Desde lo físico, emocional, psíquico, cultural, comunitario, ¿sí? Cómo influye y cómo trabajar en todos esos aspectos. Dura de agosto a diciembre, sí, en realidad noviembre, en diciembre es la última clase, es en la primera semana de diciembre, pero de agosto a noviembre es el curso. Es una vez quincenal, es virtual. Este año lo vamos a tener que hacer virtual, el año pasado obviamente fue presencial. El curso es muy interesante, ya vuelvo a decir, se anotó gente de todo el país el año pasado, eran 90 personas de 72 partes del país distinto. Lo hacemos con la UCA, obviamente están todos invitados a participar. El mail de contacto es bernardita-bordón@uca.edu.ar, y si no, buscarán el folleto por ahí, si no se los dije bien. Así que, bueno, nada, por supuesto que están invitados todos a hablar de estos temas y poder ver cómo trabajamos en la Municipalidad de San Miguel y en otros muchos lugares que también ya se están haciendo distintas políticas. Es muy importante
juntar al tercer sector, al privado, como es la UCA en este caso, a las universidades, y también es muy bueno sumar a personas que trabajan también esta problemática, como es CONIN, como es Defensores de Mamá, como es Grávida, bueno, un montón de asociaciones de ONG, de organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos problemas, y acá cuanto más juntos y todos estemos, aunamos esfuerzos y es más fácil para todos trabajar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Recurso a todos los que están escuchando esta diplomatura, los que quieren interiorizarse más en estas políticas, tienen ahí la oportunidad de profundizar.